Muy bien, estoy con el doctor Gastón Utrera. Digo doctor porque hace menos de días hizo el doctorado y bueno, tenemos un flamante doctor. Gastón, gracias por venir al programa. Gracias, Rubén, por la invitación, como siempre. Bueno, contanos un poco cómo fue ese buen momento que tuviste de que te nombraron doctor en Ciencias Económicas. Bueno, fue muy interesante primero por el auditorio. Había un expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, un expresidente de la Asociación Argentina de Economía Política. ¿Podés mencionarlos? Exdecanos de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Médicas. El doctor Rinaldo Colomé, fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, sí, ahora hace pocos años. José Luis Arrufat fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política. Alfredo Blanco, un amigo de la casa, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas. Doctor Gustavo Virico, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Licenciado Raúl Armida, director del Instituto de Economía de la Bolsa hace muchos años, cuando yo formé parte de su equipo. Así que la verdad que era un auditorio muy calificado. Y bueno, y el tema lo hemos hablado muchas veces acá, por supuesto en una tesis doctoral hay otra fundamentación, hay otros elementos, pero tienen que ver con cosas que hemos discutido acá, porque tienen que ver con los procesos inflacionarios en Argentina, que desde hace algunos años muestran ciertas anomalías con relación a lo que predice la economía, la teoría económica vinculada con la inflación. Por ejemplo, el proceso de estabilidad de la inflación en un nivel elevado que hemos visto durante tantos años, con un proceso de inflación en el 2% mensual durante más de 10 años, que la teoría económica plantea que eso no debería ocurrir, y efectivamente ocurrió, y que está relacionado con procesos de inercia inflacionaria, por los cuales salarios suben porque subieron los precios y precios suben porque subieron los salarios, y eso tiende a darle cierta estabilidad a la inflación. De hecho, uno puede mostrar con técnicas econométricas que en esos rangos de inflación, la inflación es más estable que en rangos inferiores, y todo esto la teoría económica dice que no puede ocurrir. Milton Friedman lo planteó en su conferencia del Premio Nobel en diciembre de 1976. Él decía: hay una correlación positiva entre la tasa de inflación y la incertidumbre inflacionaria. Planteaba que las sociedades tienen preferencias contradictorias, valoran por un lado la baja inflación, pero valoran también por otro lado los beneficios del estado del bienestar, y eso es contradictorio en términos de políticas públicas. Entonces, cuando la inflación es alta, los gobiernos terminan moviéndose erráticamente, tratando de satisfacer esas preferencias contradictorias, y terminan generando entonces inestabilidad e incertidumbre inflacionaria. Axel Leijonhufvud, un economista sueco muy valorado en ámbitos académicos, tenía un argumento buenísimo, que lo hemos dicho acá: mantener estable una inflación alta en torno al 30% anual requiere la misma disciplina monetaria que para mantenerla estable en un nivel bajo de, por ejemplo, 5% anual. Pero si la inflación es del 30% anual es porque no hay disciplina monetaria. Entonces, ¿por qué cabría esperar estabilidad en un nivel alto de inflación? El argumento es perfecto cuando uno mira lo que ocurrió durante los últimos años, de 2010 en adelante. Se da cuenta que en Argentina la inflación fue mucho más estable, incluso que en niveles más bajos, contradiciendo estos planteos teóricos. Y eso tiene que ver con estos procesos no monetarios que hacen además que la inflación, cuando llega a estos niveles, tome un camino distinto y haga que el camino de regreso de la alta inflación sea distinto del camino de ida. En el camino de ida, un país emite dinero en exceso y termina generando inflación, pero si después trata de desandar ese camino emitiendo menos o incluso retirando dinero de circulación, la inflación tiende a mantenerse, porque ya se han activado estos procesos que no tienen nada que ver con lo monetario, sino que tienen que ver con procesos de coordinación entre empresarios y sindicatos con este círculo de precios y salarios. Eso hace mucho más difícil bajar una inflación en estos rangos medios de inflación que cuando la inflación es baja. El desafío que tiene todo el mundo, que apenas la inflación anual llega al 5, 6, 7%, se activan todas las luces de alerta para que la política económica, especialmente la política monetaria, trate de volver y de evitar estos otros niveles de inflación tan complejos.
Gastón, yo me hago la siguiente pregunta. Hay casi 200 países en el mundo, la mayoría ya ha superado el problema de las inflaciones de lo que fue en el siglo pasado, ¿te acordás de lo que era? Y a mí se me ocurre, capaz que estoy equivocado, que si a vos mañana te llama un presidente y dice, te quiero como ministro de Economía, vos le vas a decir, está bien, pero yo tengo algunos valores establecidos que quisiera que se cumplan, si no, no me interesa ser ministro de Economía. Por ejemplo, quiero parar la emisión, quiero achicar el déficit fiscal, quiero achicar el gasto público, quiero... Si el presidente te dice, no, mire, eso no lo podemos tocar, vos agradecés, bueno, mucho gusto, gracias por el ofrecimiento y te vas, pues es un tipo honorable. Pregunto, ¿no tenemos economistas honorables en el país que le han dicho que sí a cuanto presidente se ha cruzado por adelante? Yo pienso que Carlos Melconian, cuando Patricia Burri lo llamó, le debe haber dicho, mirá, sí, pero estas son las pautas mías, ¿vos vas a acceder a eso? ¿O es que nuestros economistas tienen una gran ambición de estar en el poder y nada más? Bueno, qué duro, hay ¿no? de todo, sí, sí. Qué duro, ¿no? Hay de todo como en todas las profesiones, en todos los ámbitos. Vos mencionaste algo ahora que es muy, muy relevante. Carlos Melconian, sin duda, que ha planteado cuáles son las condiciones, porque además viene con un programa económico, y se da la coincidencia de que Patricia Bullrich también en líneas generales está convencida de eso. Pero además de eso te diría, y lo mencionó Agustín recién en el bloque anterior, hay cierto consenso social en una parte importante de la sociedad, el 60% que mencionaba Agustín, que está convencido de que, entre otras cosas, hay que eliminar la raíz última de la inflación, que es el déficit fiscal y los descontroles monetarios que eso genera. Y es más, yo te diría que, muy probablemente no estés de acuerdo con esto, pero los 3 candidatos que tienen posibilidad de llegar a la presidencia saben esto. Por supuesto, podemos discutir... No, yo coincido con vos. Massa también lo sabe, y obviamente queda a tiro de chicana porque cualquiera le puede plantear, bueno, si estás convencido que hay que hacerlo, ¿por qué no lo haces si ahora estás gobernando? Lo que pasa es que hoy tiene un horizonte de 4 meses, donde todos sabemos que no está intentando arreglar nada, está intentando llegar y que esto no empeore aún más. Pero después, si ganara y tiene 4 años por delante, obviamente nadie intentaría seguir con un déficit fiscal que ya es absolutamente infinanciable, intentando gobernar durante 4 años. Entonces, la idea de que hay que reducir el déficit fiscal yo creo que está en los 4 espacios. La diferencia está, por supuesto, en con qué decisión política, con qué gobernabilidad y por dónde cortar el gasto público, pero hay un consenso que hace un tiempo atrás no había, y tenemos ministros de Economía que planteaban que el déficit fiscal es bueno y que la emisión de dinero es bueno. Bueno, por suerte gran parte de la sociedad ya entendió que eso no es así, entonces puede haber, como estamos viendo, coincidencia entre el planteo de los economistas y los políticos que tienen que poner la gobernabilidad y la decisión política para llevarlo adelante. Igual, de lo que veníamos hablando es que esa reducción de la inflación no es fácil, por más que sepamos que es consecuencia del déficit fiscal y la emisión de dinero. Después de tanto tiempo con esta inflación en estos niveles tan elevados y con todos estos procesos de inercia inflacionaria, bajar la inflación es difícil porque no alcanza solo con dejar de emitir dinero y con bajar el déficit fiscal. Por supuesto, cuando uno se va acercando a una hiperinflación, todos los procesos de inercia inflacionaria van desapareciendo, porque por ejemplo ya no tenemos más paritarias anuales o semestrales, sino que cuando uno se acerca a una hiperinflación, todo se mueve de una manera más líquida, más rápida, todo termina indexado al tipo de cambio, los salarios, los precios internos se mueven automáticamente con el tipo de cambio, y ahí es donde paradójicamente es más fácil, por lo menos conceptualmente, bajar la inflación, porque con frenar el tipo de cambio se termina frenando la inflación, que es el modo como se detienen las hiperinflaciones y es el modo como funcionó la convertibilidad. En estos rangos más intermedios, muy altos en comparación con el mundo, pero para la historia argentina, rangos intermedios de inflación, la inflación tiene una dinámica que es mucho más difícil de dominar. Pero la cuestión de fondo obviamente está en eliminar el déficit fiscal y la necesidad de emisión de dinero para financiar el Tesoro. Vos sabés, Gastón, que yo muchas veces he dicho que soy en Córdoba el presidente del Club de los Pesimistas.
y creo que soy muy maldito en decir las cosas que digo a veces, pero yo no creo que el 60% de la sociedad argentina esté entendiendo cuál es la problemática y que hay que alternar al peronismo kirchnerista con bullrichismo o ahora Milei. Yo creo que van desesperados, corridos por el desastre y entonces buscan algo que los pueda salvar. Yo creo que de ese 60% que votó el no kirchnerismo en las últimas elecciones, no menos de un 40%, mirá lo que te digo, no menos de un 40% no tiene la menor idea de lo que está pasando. Y entonces han corrido en la desesperación, pero no porque entiendan que hay que achicar el déficit fiscal y el gasto público y todo eso. No estoy tan seguro. Bueno, por eso me puse en maldito. Sí, lo sé perfectamente y entiendo tu planteo. Pero fíjate lo que ocurrió a principios de los 90 y con el gobierno de Menem. Fue que cambió la sociedad favoreciendo un programa de privatizaciones que fue muy apoyado porque cambiaron las ideas por sí mismas o porque el desastre de servicios públicos que habían colapsado totalmente llevó a la idea bastante generalizada de que había que cambiar en ese sentido. ¿Por qué traigo eso? Porque este desastre de inflación y de inestabilidad económica, donde creo que se terminó haciendo visible y colaboró mucho en esto, la prédica de Milei, más allá de cómo le vaya en la elección, colaboró mucho para mostrar que el desmanejo del Estado y el exceso de gasto público y de déficit fiscal es lo que generó todo esto. Yo creo que gran parte de la sociedad entendió que efectivamente ahí está el núcleo del desastre. Pero bueno, de cualquier manera lo veremos cuando tengamos un próximo gobierno que coincidimos en que va a intentar bajar el déficit fiscal y veremos cómo acompaña la opinión pública. Yo creo que va a haber un apoyo grande, no sabemos si es 60% o cuánto, pero claramente la discusión pública se corrió en ese sentido. Bien, pero no te olvides que Menem llegó al poder con una mentira. Prometiendo otra cosa, sí, claro, totalmente. Sí, él mismo dijo, si yo le hablaba con lo que pensaba hacer, no me votaba nadie, dijo. Es cierto. decir, él llegó con la revolución y el salariazo. Es decir, no llegó con una teoría liberal, ni Milton Friedman, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, después tuvo la habilidad, y hay que reconocérsela, yo por lo menos, de tomar a un tipo como Domingo Cavallo, que fue una maravilla lo que armó al principio. Después en que terminó, no quiero opinar sobre eso, pero el plan de convertibilidad realmente funcionó bajo la inflación. Y bueno, pero como de costumbre nos están amenazando con apagarnos la luz. Así que seguiremos. Espero poderte encontrar antes de las elecciones de octubre, porque me gustaría que hagas un análisis de cómo están las cosas en ese momento, porque de acuerdo a cómo estén en ese momento, y convalidando lo que te dije antes, la gente va a votar mucho a Bullrich y a Milei o poco, ¿no? Eso vamos a ver. Si está incendiado el país, no está. Dale, lo charlamos en la próxima. Gracias por venir y te felicito por el doctorado. Muchísimas gracias, Rubén.